Aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de salud y belleza. Mi nombre es Claudia Alcalá, soy su host y el día de hoy vamos a hablar de los patrones de conductas. Esas situaciones que repetimos una y otra vez en nuestra vida y que de alguna manera no nos dejan avanzar. Vamos a preguntarnos y a cuestionarnos por qué lo hacemos y sobre todo cómo lo podemos solucionar. Y para eso tenemos una súper invitada, a la psicóloga María Julia, que además es especialista en terapia Gestalt. Va a venir a darnos toda la información sobre este tema. María Julia, bienvenida. Ay, gracias, Claudia, feliz de estar aquí. Gracias Por por fin. invitarme, sí, por hacerme parte de este podcast tan padrísimo. Y pues sí, son temas muy interesantes, súper importantes y que la verdad son cuestiones que pues vamos teniendo al día a día y no como tal de por qué repito el patrón, pero sí esta parte de qué raro que siempre termino haciendo lo mismo o porque me siento mal o porque lo somatizo o porque estoy viviendo estas situaciones. Entonces, se me hizo un tema padrísimo y qué fregón que lo escogieras porque sí es una cuestión que se vive mucho actualmente. Fíjate, para darle contexto a la gente que nos está escuchando y viendo, este tema lo vamos a abordar como desde el punto de vista de la psicología y desde tu expertise en la terapia Gestalt, pero quisiera que les dieras como un poco de contexto, cuál es el punto de vista o la diferencia de la terapia Gestalt con otro tipo de terapias. Claro, la terapia Gestalt, ¿por qué la escogí? Para empezar, ahora, a diferencia de otras terapias, la terapia Gestalt se enfoca en tu aquí y ahora. ¿A qué me refiero? A tu presente. Sí te pasó tu pasado, sí viene un futuro, pero ahorita, ¿qué quieres hacer con todo lo que te está tocando vivir a raíz de lo que te ha tocado vivir, pasar, experimentar? Es una terapia existencialista, humanista, se enfoca mucho en el para qué, no tanto el por qué, no es tanta cuestión de para atrás, sino para qué lo vas a hacer, de qué te sirve, cómo sacamos adelante esto que viene. Okay. Es muy emocional, es muy congruente. ¿A qué me refiero? A conectar lo que pienso con lo que siento, con lo que tengo que hacer, y conectar los 3 puntos. Entonces, es muy interesante porque es humanizar, vulnerabilizar y normalizar las emociones, que eso es como algo preciosísimo de trabajar. A mí en lo personal me vuelve loca. Y a diferencia de otras terapias, pues en realidad a mí todas las terapias me encantan, pero pues no es irte para atrás como una regresión, no es una terapia cognitivo-conductual que es el cambio de modificación de pensamiento con las acciones, con tu diario vivir. O sea, es algo emocional que te va a ayudar a cerrar lo que te está tocando vivir y pues mejorar tu calidad, tu pensamiento, tu programación mental y más que nada el cómo actuarlo, sin estar como tan atados al pasado. Fíjate, ahorita fuera de cámaras estamos platicando sobre los patrones, ¿no? Estas conductas que se repiten una y otra vez, pero ¿cuál sería la definición como clínica de un patrón? La repetición de conducta, básicamente, o sea, ¿qué es? Es algo que cuando ya se define como un patrón es que ya lo traes mucho desde antes, que es algo que ya lo traes vivido y que lo sigues haciendo. ¿A qué me refiero? A que puede venir de un trauma, de una experiencia dolorosa, que puede venir genéticamente, generacionalmente. Un patrón se define dependiendo del diagnóstico y de lo que se haya vivido. O sea, por ejemplo, un patrón de relaciones tóxicas, pues bueno, que te tocó vivir y que has visto en tu casa también. O sea, porque lo vienes jalando, porque lo puedes tener normalizado. Entonces, muchas veces los patrones los seguimos repitiendo porque es a lo que estoy acostumbrado a vivir, ya sea porque sea que es lo que me tocó o porque pues así lo ha vivido todo el mundo en mi casa y para atrás y pues ¿por qué no? Claro. O porque siento que es lo que me merezco. Entonces vamos entrando como a diferentes temas, diferentes ramas, obviamente dependiendo de las experiencias que viven las personas. Por supuesto. Fíjate, yo te comentaba que yo soy una persona que no cree en las
en las acciones extraordinarias, ¿no? Que yo no creo que si una persona me la topé en el súper y tuvo un abrupto de enojo e ira, sea una cuestión que sucedió una sola vez, que podría ser, ¿no? Que hubo algo extraordinario. Pero yo creo que la gente, esa persona que tuvo ese abrupto en ese súper, lo tiene en su casa, lo tiene en su oficina, lo tiene con sus hijos, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchas conductas que creo yo que a veces las vemos y creemos que son cosas aisladas, pero que en la vida real son cuestiones que no nos damos cuenta que repetimos una y otra vez. ¿Okay? Para mí, vamos a empezar, ¿de dónde vienen los patrones? O sea, por ejemplo, hablábamos fuera de cámaras como esta gente que siempre miente. Uh-huh. Pues depende. Yo creo que, por ejemplo, si nos vamos como a hacerlo más deep y profundo a de dónde viene una mentira, pues puede venir de la inseguridad, de la no aceptación, del no me van a querer como soy, de yo me minimizo lo suficiente como para tener que engrandecerme con mentira porque si no, no me vas a querer o no me vas a valorar. Okay. Hay muchas personas, y es un problemón, Claudia, que esto se vive un chorro, que vive a través de sus carencias. ¿A qué me refiero con esto? A que como yo no me siento querido, valorado, respetado, aceptado, involucrado, ponme la palabra que quieras, voy a buscarlo a través de. Entonces, tú me puedes decir, yo tengo este podcast y mi impulso para que veas que soy alguien va a ser decir, yo también. Okay. Y pues no necesariamente, o no era lo que quería decir, pero quiero que me veas. Entonces tal vez es lo que puede llegar a ser un patrón de mentira. En una relación de pareja que puede pasar que me da miedo perderte. Y te miento. Y te miento y me muero de miedo con el rechazo y te doble miento, si me explico, me va a dejar. Yo me encargo de que todo siga lo más alejado a lo que es realmente, a lo que estoy viviendo en mi realidad. Entonces nos volvemos muy evasivos y la evasión muchas veces lleva a mentir. En lugar de ser transparente y decir las cosas como son, pues qué miedo, vámonos para atrás y mejor te digo lo que quieres escuchar. Por supuesto, fíjate, otra de los patrones, como yo te decía, que hemos visto mucho y que cuando abrimos cajita de preguntas nos dicen mucho, es por qué siempre la gente escoge o porque siempre escojo al mismo tipo de hombre o de mujer, ¿no? Claro. O sea, que igual es otro cuerpo y otra historia, pero al fin del día sigue siendo una relación, vamos a decir, tóxica. Pues porque, híjole, Claudia, va a doler, pero tenemos que entender que eres tú, no es la persona. O sea, ¿qué me refiero? ¿Qué no estás sanando? ¿Qué estás buscando? O sea, tenemos que empezar como a normalizar un poquito el dejar de culpar a los demás, porque tenemos una maña hermosa, hermosa, es decir, no, es que todos son iguales. Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Por supuesto. Y me fascina esa frase porque en mi consultorio hemos tenido muy buenos debates de, es que todos son iguales, todos me dicen la misma mentira, todos es el mismo cuerno, todos me bajan las estrellas, entre hombres y mujeres la misma historia. Claro. Pero entonces mi pregunta termina siendo, ¿y por qué te quedas ahí? ¿Qué te hace creértelo otra vez? Si ya lo viviste, ¿por qué no te has movido? O sea, la pregunta siempre va a ser a ti. Por supuesto. ¿Sí me explico? Claro, pero fíjate, yo y esto platicando con amigas que pues, cercanas, yo le digo, es que cuesta mucho trabajo la honestidad de ver tu realidad real. Y es que siempre decimos que nos encanta la honestidad, pero yo digo, no hay cosa más falsa que esa afirmación, porque si alguien te dice, oye, pues es que eres tú, generalmente a las personas no les va a gustar, ¿eh? Porque a nadie le gusta el cambio. El cambio es incómodo. Y si yo te estoy diciendo que tú tienes la herida, es reafirmar que sí la tengo. Y vuelvo a lo mismo. Hay una palabra que muchas veces la castigamos, que se llama vulnerabilidad. Y la relacionamos mucho con exponernos. Pero la vulnerabilidad nomás es dejar sentir la emoción.
nadie se va a enterar, ¿sí me explico? Pero como que hay muchos conceptos que tenemos desde antes de creencias irracionales. ¿A qué me refiero? A está mal expresarte, está mal decir cómo te sientes, está mal hasta decir la verdad. ¿Sí me explico? Te equivocaste, pero ¿por qué le dijiste? ¿Sí me explico? O sea, esto tiene todo viene desde atrás, todo tiene su porqué. Pero en esta parte lo de la honestidad, de verdad yo siento que tiene mucho que ver con tu personalidad, tiene mucho que ver con tu carácter. ¿Por qué? Porque yo si te digo la verdad, puede que actúe de una forma pasivo-agresiva después. Sí lo hice, pero fue porque tú me hiciste el daño. Ah, claro, o sea, te vas a vengar. Claro, o sea, buscas cómo defender. Entonces, la honestidad viene mucho dependiendo de la personalidad. Por ejemplo, en esa parte de la pasivo-agresivo también está la parte de la persona que es como más emocional, más sentimental. Entonces te tiras al piso, te deprimes, ansiedad, te culpas, te autoflagelas porque es como, wow, espérate, o sea, primero entiende por qué te cuesta ser honesto. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado cuando dices la verdad? ¿Qué te ha pasado cuando eres transparente? Volvemos al tema del patrón. Cuando yo dije la verdad, me dejaron. Entonces, como me da miedo el abandono, prefiero limitar mi verdad, que es diferente. Claro, fíjate, estaba leyendo un libro como muy relacionado con este tema, y en ese libro explicaban cómo cosas muy pequeñas interpretadas por nosotros, quizás como abandono, pueden generar como estas heridas, que no necesariamente eso que vivimos o eso que creemos es un abandono como tal. Un día me dice una amiga, oye, es que mi novio no fue por mí al aeropuerto, yo tenía fuera no sé cuánto tiempo. Y cuando llegó le dijo, oye, ¿por qué no fuiste por mí al aeropuerto? Le dijo, oye, no pude, pero yo siempre estoy por ti. O sea, es como una interpretación, no necesariamente lo que nosotros creemos que fue eso, es la realidad absoluta. Bueno, ese tema me vuelve loca porque nos infantilizamos mucho. ¿A qué me refiero? A que te regresas al kinder, o sea, te regresas a estar en el escenario en Navidad y esperar a ver a tu mamá y a tu papá, y ¿sí me explico? Entonces, son heridas que venimos arrastrando, que tal vez tú no te das cuenta, que te haces como bien sensible. Por ejemplo, en ese ejemplo me fascina que es, pero yo te estaba esperando en el aeropuerto, y el otro que pues, no pude ya. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú te lo tomas más personal porque tú traes tu carga. Para ti es importante. Ahora la duda es, ¿él sabía que es importante para ti? O sea, ¿qué tan transparente, qué tanto estás hablando, qué tanto tu diálogo está siendo positivo, sincero, externo? O sea, ¿sabía? ¿O tienes ganas de pelear y quieres reclamar? Porque también se vale, sí me explico, pero tal vez ese reclamo no es hacia él, es hacia la experiencia que ya le tocó vivir de me sentí abandonada, me sentí sola en algún momento y nunca lo hice saber. Entonces, cuando lo vuelva a sentir, me voy a desquitar con quien pueda. Fíjate cómo todo lo que nos dices a mí me lleva a la conclusión de que la narrativa de nuestra historia, el narrador, va a ser una gran diferencia. Porque por un lado tenemos el que maquilla su historia de vida como para sobrevivir, decir, ay, no, en mi casa todo estaba perfecto, mi familia estuvo junta, no sé, todos los 80 años que vieron mis padres, y yo vengo de una familia muy sólida. Cuando la realidad es que quizás hubo mucha violencia o hubo algunas cosas, ¿no? Y que hay el narrador que maquilla los hechos y hay el narrador que, como tú dices, como se victimiza mucho, o sea, se dice, ay, no, es que me dejaron, es que no llegaste. ¿Cuál fue la palabra? Se infantiliza claro. en esa situación. Sí, Qué importante es cómo nos contamos las historias como adultos hoy. Uy, 100%. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho usar y hace poquito lo comentaba con una de mis psicólogas que admiro muchísimo. Y me decía, es que hay dos tipos de narración, la absoluta, que es yo tengo la razón y esto me pasó, pero ¿qué incluye? ¿Cómo me duele?
la herida, mi autopercepción, mi autocrítica, mi autojuicio. Todo lo que sirva para pisarme y saber que no la voy a armar en sí, ¿no? Y después entra como una narrativa alternativa, que ahí es donde entra lo interesante, que es contarte la otra historia. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué quieres expresarte así? ¿Para qué? ¿Lo hablas? ¿No lo hablas? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cuál es tu miedo real? Porque es muy diferente decir, usando el ejemplo del aeropuerto, me dolió muchísimo que no vinieras por mí porque me di cuenta que es súper importante para mí, a decir, te la bañas porque no llegaste y es que yo no es lo único que te pedí, que es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? Porque seguimos buscando constantemente que alguien llene nuestras carencias. A mí me duele y yo quiero que tú seas responsable de llenar lo que me duele, de curarme, ponerme esa curita emocional. Híjola, pero qué complicado, porque en un mundo donde el no sé qué porcentaje de la población tiene heridas importantes de la vida, ante esta falta de claridad de la comunicación, pues haz de cuenta que estamos caminando pues en la cuerda floja todos. Es que hay mucho ruido, o sea, ¿qué me refiero? A que lo que para ti es un sí, para mí es un no sé, para alguien es un no, y luego si hablamos al mismo tiempo nunca nos vamos a entender. Y si tú piensas de una manera y no eres congruente, que es lo que te hablaba ahorita de lo que pienso, lo que siento y lo que actúo, menos me voy a dar a entender. Claro. Entonces, si yo pienso que esto es lo correcto y me siento súper segura de mí y lo actúo, tengo un éxito rotundo. Pero si yo pienso que quiero hacer esto y me siento súper inestable y lo hago, pues mi resultado no va a ser el que quiera. Y esto es en relaciones, en trabajo, en empresa, en pareja, con tus hijos, o sea, contigo mismo. Okay. O sea, y te lo pongo en un ejemplo personal que me da mucha risa, que moría por irme a hacer un masaje, ¿no? Lo tenía pero pensadísimo, agendadísimo. Estaba bien incómoda porque tenía muchos pendientes, no, como que no era el momento. Fui y no hizo otra cosa más que estar contestando en el celular lo que tenía que hacer. O sea, la pobre mujer no me podía dar el masaje porque no era el momento. Okay. Si yo hubiera sido congruente, las cosas hubieran funcionado de una mejor manera. Claro, me hubiera dado paz, hubiera estado ahí, en mi aquí y ahora, presente, disfrutando. Y es un ejemplo muy absurdo quizás, pero en las relaciones, con tu familia, en tu vida cotidiana, ¿cuántas veces no te pasa? ¿Sí me explico? Claro. Y es que, por ejemplo, cuando hablábamos de algunos patrones como muy comunes o muy preguntados por la gente, y uno que a mí me llamó mucho la atención fue el de la obesidad, porque siempre que llego a un peso, estoy muy bien, la gente me dice, oye, qué bien te ves, tarará, recaigo. O sea, hay gente que vuelve, que tiene sobrepeso, baja algunos kilos, le va maravilloso y recae en el peso. ¿Cuál sería la causa de ese patrón? Pues en realidad yo en ese tema nutricional no crees que soy tan fan. O sea, ¿por qué? Porque emocionalmente depende mucho de lo que estés viviendo y depende mucho también, pues ya en temas clínicos, hormonal, gastro, bla, bla, bla. En sí, mi teoría en ese aspecto es, o hay dismorfias corporales, que eso es muy común en el tema de nutrición o de trastornos de la conducta alimenticia. Okay. ¿A qué me refiero? No estoy acostumbrado al cuerpo que estoy viendo y siento que hay mucho que trabajar alrededor, como el que me vean, la aceptación, el si yo me gusto, como me veo. Él ya estaba acostumbrado a lo que tenía. Y lo alimenticio muchas veces tiene una relación emocional medio fuerte, Claudia, que habla sobre si no me sé expresar y no sé sobrellevar las situaciones, los cumplidos, los apapachos, o sea, estamos hablando de algo de muchísimo amor. Lo que voy a hacer por mi ansiedad es decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y pues probablemente quiera como suplir
o tener otro tipo de gratificación inmediata, que no sea te ves bien, sino, o sea, puedes suplirlo con comida, punto. Ok. O sea, como lo comenté atrás de cámaras que platicamos un poquito de este tema, no es tanto si eres, si tienes si estás pasado de peso o si estás más flaco de lo normal, es cómo te sientes al respecto. ¿Quieres ser visto? ¿No quieres ser visto? ¿Cómo traes tu tema de control, tu tema de tu personalidad, tu tema de perfección? O sea, depende muchísimo de lo que se esté viviendo en el momento. O sea, las recaídas de peso, por ejemplo, yo las asocio mucho con las recaídas emocionales. Alguien depresivo, ¿por qué recae? Es muy similar. Como un tema muy emocional. Claro, 100%. Ok. Otro patrón que muchísimas mujeres me han preguntado y me piden que te mande como la pregunta es la infidelidad. ¿Por qué las dos aristas, ¿no? Porque una mujer siempre llega con el hombre infiel, o sea, que le pasa una vez y le pasa otra vez y le pasa otra vez. ¿Y por qué hay ese hombre que es infiel siempre? Pues yo creo que si contestamos la primera, hay algo que se llama, ¿cuál es la palabra? Para ponerlo más bonito. Empezamos a buscar que nos den ese amor. Empezamos como a recibir migajitas. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos buscando recibir migajas? Que muchas veces nos confirmamos con. Entonces bajamos todas nuestras expectativas y aquí es donde entra un problemón. Híjole, no quiero ni escuchar, pero bueno, dinos. Nosotros tenemos carencias. Yo quiero que me quieran. Nomás me voy con esa, ni que me acepten, ni que me digan cosas bonitas, ni que me mantengan, no. Nomás quiero que me quieran. Y si yo consigo ese hombre que me dice, yo te lo doy, pero te puedo dar nomás esto. Claro, no te voy a dar todo el pastel. Exacto. Yo voy a decir, ok, no importa que me des poquito hoy y poquito mañana, porque al final va a ser muchísimo. Claro, el love crumbling, ¿no? Que le llaman ahora las migajas de amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a mendigar ese amor. Ay, qué durísima palabra. ¿Por qué? Porque pues dame, cuando en realidad es, oye, yo me merezco que me lo des, punto. No más que qué es lo que pasa, que muchas veces por los mismos patrones que ya tenemos, sentimos la falta de suficiencia. O sea, no me siento suficiente para pedirlo, no me siento lo suficientemente valorada, ni respetada, ni amada, ni soy responsable de mí porque yo quiero que la otra persona lo haga. Entonces, en el tema de la infidelidad, el patrón de la infidelidad es, como yo pensaba merecer poco, pues entonces por eso busco a alguien más, para llenar sus carencias con alguien más. Como yo no se lo di, lo busco en alguien más. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi creencia irracional es, pues sí, me lo merecía, pues si no se lo di, si yo se lo hubiera dado, aquí seguiría. Claro, te autoculpas. Saboteas, sí, 100%. Si te crees responsable de te haces responsable de la conducta de otra persona. Ahora, la segunda respuesta de tu pregunta, que es ¿por qué el hombre tiende a la infidelidad? O podría ser una mujer, ¿eh? Yo sí, no creo que te un tono de género, pero... exacto, sí. Vamos a hablarlo como la infidelidad en general, porque tendemos a caer en la infidelidad. Ahí nos damos un punto bien doloroso, que es, con nada me lleno porque no sé cómo. Yo no sé recibir tu amor y me estás dando muchísimo. Y con nada me lleno. Entonces, voy a ver si acá hay para ya a ti no hacerte daño, porque como yo no sé hacerte saber que me está doliendo que me des tanto, prefiero correr. O también pasamos a la parte, como te platicé anteriormente, de lo generacional, genéticamente, que es lo que ya vi. Si yo vi que mis papás fueron infieles, o sea, cualquiera de los dos, muy probablemente yo perdono infidelidad, o soy infiel. ¿Por qué no? Si yo vi
que ayer era bien feliz un ratito y luego volví a casa bien a gusto, pues entonces, ¿qué me está dando de señales y de información a mí? Una educación. Exacto. Yo me programo que es normal. Ok. Como también me puedo programar a lo contrario que te comenté ahorita, que es me quedo, aunque me seas infiel, porque yo siento que te puedo perdonar 100 veces, cuando en realidad tú nomás te estás castigando. Fíjate, ¿no? Es que me encanta porque la realidad es que todos deberíamos hacer el ejercicio de preguntarnos, no sé, ¿por qué quebré ese negocio? ¿Por qué volví a esta situación? ¿Por qué me saboteé en mi trabajo y no obtuve la promoción? ¿Por qué, no sé, me distancié de una amiga muy cercana o mis relaciones terminan de una manera muy abrupta? No sé, habría que preguntarnos por qué nos suceden esas cosas, pero aquí viene como, para mí la mejor parte, esa es una programación que se da, un tema de educación, vivencias, interpretaciones, pero bueno, María Julia, ¿cómo reprogramo, desprogramo esos temas? Mira, ese es un tema súper interesante porque haz de cuenta que tú llevas haciendo lo mismo toda tu vida. Toda. Te levantas, desayunas, tienes tu rutina, ya sea gimnasio o irte a trabajar, vuelves a comer. Así como te enseñaron a comer 3, 4, 5 veces al día, así como te enseñaron a dormir en las noches, tú tienes una programación. ¿Qué es lo que pasa? Que haz de cuenta, te tiene tu papá y tu mamá con muchísimo amor y naces con carácter. Y conforme vas avanzando en tu vida, haces tu personalidad, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú sumas tu personalidad y tu carácter son las acciones que vives. Y tú ya ahí ya estás programado. ¿A qué me refiero? Okay. Si yo sé que tengo que estudiar para sacarme un 10, entonces voy a estudiar para sacarme un 10. Pero ¿qué pasa si ese día que tengo que estudiar me invitan a salir? Mi programación va a decir, no, tú ya sabes que tienes que quedarte a estudiar para tu 10. Okay. Y si yo me salgo de mi zona de confort sin avisarle a mi cabeza voy a hacer que voy a hacer esta travesura de cambiar mi programación, ¿qué va a pasar? Que o no me la voy a pasar bien o se me puede pasar la copa en la fiesta o un accidente o las mentiras en casa o que yo esté súper incómoda en el lugar y no disfrute. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque estamos acostumbrados a estar en una zona de confort. Tu cerebro ya sabe qué hacer. Entonces, por ejemplo, en un caso de infidelidad, si ya me pusieron el cuerno muchísimas veces y mi cerebro está programado a perdonar, uno más, uno menos, ¿qué? Claro. Ahora, ¿cómo desprogramo en esa misma situación? ¿Qué pasaría si me doy la oportunidad a mí de ver si quiero estar o no? Okay. ¿Por qué me quiero quedar? ¿Qué gano estando aquí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me da tanto miedo dar el paso a esto no, a esto conocido no, sino a lo desconocido, que es vivir? En una programación, por ejemplo, ahorita me gustó que dijiste lo de ¿por qué quiebro tanto mis negocios? ¿Por qué no pegan? Ah, bueno, que me estás repitiendo lo mismo. ¿A qué me refiero? A algo me estás haciendo igual, ya sea conductual o emocional o en el negocio, administrativamente, tu confianza, tu autoestima, que te estás quedando igual, me estás estancando en lo mismo. Entonces, ¿cuál es la desprogramación? Cambiar tu modelo, cambiar tu administración. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Tu disciplina. Tu disciplina, tu mentalidad, tu autoestima. O sea, hay mucho de dónde escarbar para poder desprogramar. No más que, ¿qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a la rutina y a resolverlo de la misma manera siempre, que es la conocida. Claro, la buena confiable. Sí, 100%. Aquí me quedo, esto es lo que sé hacer, no sé por qué me va mal. México es la culpa del sí, país. Claro, siempre. O sea, vamos a buscar responsabilizar a alguien hacia más. Afuera. Hacia afuera. Sí, no, imagínate ya responsabilizarte a ti. Bueno, pero vamos a suponer que yo soy una persona que se da cuenta que tengo la capacidad de decir, bueno, no sé, digo mentiras porque tengo terror al rechazo, por decir uno de los ejemplos que tocamos. Ya me di cuenta, ya sé
que dije, híjola, claro, mis papás me regañan durísimo cuando yo, no sé, me atrapaban en una mentirilla, ¿no? Y quiero hacerlo diferente. ¿Qué sigue? Yo creo que sería, primero, ¿por qué estás buscando tanta atención? O sea, ¿qué es lo que necesitas que vean? ¿Cuál es la realidad de lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que duele? Okay. O sea, yo siempre he sido muy partidaria que la mentira trae mucho dolor, Claudia. O sea, no te gusta tu realidad, o sea, no estás aterrizado, hay algo que te limita a querer aceptar lo que te está tocando vivir. Entonces, por ejemplo, en mis terapias, yo tengo una regla ahí con mis pacientes que cuando me contestan les pregunto, bueno, ¿cómo estás? Bien. Contéstame o no empezamos la terapia. Entonces se mueren de risa porque ahí ya empiezan a hablar de sus emociones. Okay. Me siento intranquilo, me siento inestable, me duele mucho esto, es que siempre que vengo me vuelvo a vulnerabilizar, es que me estoy súper enojado. Entonces no estás bien. O sea, la mentira es como un obstáculo, es un mecanismo de defensa que utilizamos por la necesidad de... Sí, claro. Pero hazte cuenta que tú, una persona que ya alcanzó a traer como eso al exterior, que ya alcanzó a ver que no le gusta, no sé, su realidad, pero quiere dejar ese patrón y quiere reprogramar su cabeza. ¿Hay algo que pueda hacer él en su casa? Decir, bueno, a partir de ahora voy a tarará. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, yo en mi tipo de terapia lo que hago mucho es, por ejemplo, no te gusta tu realidad, no te gusta lo que estás viviendo y no lo quieres aceptar para acabarlo de fregar. Claro. Entonces, vamos a platicar con la situación, vamos a volver a enfrentarte a la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le cambia la percepción de todo lo que está viviendo. Sí, no te gusta, pero ¿qué puedes hacer para cambiarlo? No, es que no puedo hacer nada, que es el típico bloqueo hermosísimo mental de así están las cosas. Entonces, hay algo que se llama resistencia. Y la resistencia da miedo, porque como lo comenté ahorita, el cambio da miedo. Incomoda y da miedo. Okay. Mucho, incomoda mucho, es horrible y lo tienes que aplicar diario aparte. ¿Por qué? Porque si yo quiero dejar de mentir para convivir, para que me quieran, para que me acepten, entonces, ¿qué tiene que pasar? Aceptar y llegar y decir, María Julia, ¿cómo te sientes? No me siento bien. Y que no me dé pena. Y que no me dé pena decirles por qué. Y aceptar que no me siento bien. Y entender que tal vez o no les importa o me van a sobrepreguntar por qué no estoy bien. Pero ¿qué pasaría si conozco esa parte de mí? Y eso es lo que muchas veces frena a las personas a decir su verdad. Okay. O sea, estamos muy acostumbrados a tapar, a enmascarar lo que sentimos, Claudia. Entonces se convierte en un patrón muy grande. Claro, y ese es el patrón de patrones, ¿eh? Yo siento que en este momento con esa frase que nos compartes, como que o sea, le pusimos nombre, le pusimos fracaso, le pusimos mentira, le pusimos nombres al patrón, pero al fin del día yo siento que tú le pusiste un nombre universal, que es decir, todas esas cosas son como una máscara es eso de enmascarar lo que la gente verdaderamente siente, sí, y quiere y necesita. Claro. 100%, 100%. Y entonces, ¿cómo vamos a desenmascarar todo este tema? ¿Enfrentándolo todos los días? Fíjate que hay una frase que a mí me gusta muchísimo que es bailar con tus demonios. Para aprender a salir de este tipo de situaciones tienes que aprender a conocer tus miedos. Tienes que aprender a aceptar de dónde vienes, por qué te tienes tanto miedo. ¿Es tu miedo o es miedo de tus papás o es miedo de tu pareja o es miedo de quién? O sea, aprender, así como en el trabajo, delegamos o tenemos que aprender a delegar, también en lo emocional. Hay enojos, Claudia, que no son míos y ahí ando, enojada con medio mundo o explotando en el súper pero no necesitamos entender que si no nos llevamos bien con uno mismo, va a ser muy difícil romper con patrones, va a ser muy difícil ser congruente en el presente, va a ser muy difícil aprender a vivir
lo único que tienes que hacer en esta vida que es disfrutarte, quererte, valorarte, compartir de ti. Entonces, para romper con eso tienes que aprender a conocerte, después consentirte y después concientizar lo que estás haciendo con tu vida. ¿Qué quiero? ¿Para qué me quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿De qué tengo ganas? ¿Qué sigue conmigo? Sí, todos tenemos un pasado, pero ahorita, ¿qué quieres hacer con él? Claro. Cuando tú decías, cuando estábamos platicando, ya no sé si dentro o fuera de cámaras, dices, bueno, la gente sí tuvo una infancia complicada, sí se ve difícil el futuro, pero en este momento, ¿cómo resolvemos? O sea, ¿cómo sí lo podemos atender? ¿Cómo atiendo esto en este presente? Uh-huh. Pues mira, si lo hacemos fuera de terapia, o sea, siendo súper humana y realista, como que yo sí los invito mucho a dejar de tenerse miedo, Claudia. O sea, como esta parte de háblalo, exprésate, dilo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué le tienes tanto miedo a la persona? O pues simplemente te has limitado toda tu vida y pues no sabes cómo deslimitarte. Pero como consejo así al aire, o sea, no tan terapéutico, sino humano, ¿cómo se quita? Empezando a dialogar, aprendiendo a comunicar, quitándote tanto ruido, entendiendo que últimamente tu opinión para ti es la que cuenta, que tu verdad es la que importa y que tu dolor es el que duele. Entonces que el poder de decisión de cambio lo tienes únicamente tú. A la hora que quieras, como quieras, pero lo tienes tú. Entonces, terapéuticamente, que te sugiero que de verdad aprendas a hacerlo diario, porque tu presente es hoy, y tu presente es mañana, y tu presente es pasado mañana. Entonces, no te dejes al final, no por complacer, no por enmascarar, no por miedo a que vean tu carencia, te vas a dejar atrás. Sí, claro, mucha gente por miedo a evitar el conflicto, ¿no? La diferencia. Uh-huh. Entonces baila con tus demonios, así eres. Entonces qué padre estaría que sepas quiénes son, ponerles nombre, llevarte bien con ellos y de ese modo integrarte a ti mismo, emocional, mental, espiritual y en acción. Me encanta la palabra integrar, no sé, mira, yo por ejemplo tengo una bebé de 1 año y medio y de pronto anda de muy buen humor y la gente que está en la casa dice, ay, qué bonita anda hoy. Y el día que anda de malas, de que, ay, no, ya anda muy de malas, yo digo, no. O sea, que es maravillosa cuando está en el mejor humor, pero también es bonita y maravillosa en su peor momento, ¿eh? Entonces, no sé, yo como mamá lo veo así con mi niña, digo, o sea, como con esa compasión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida tenernos esa nosotros mismos, decir, es que pues también cuando estoy bien y cuando estoy mal, o sea, me merezco todo el amor y toda la aceptación. 100%. Y ese es un ejemplo muy bonito porque a mí cuando, por ejemplo, ahorita que me mencionas de tu baby, es una proyección directa de ti. Como tú la ves, te ves a ti. O sea, qué padre poder como reconocer, por ejemplo, en este ejemplo, que tú la ves hermosa en todas sus facetas. ¿Qué quiere decir? Que tú también puedes llegar a tener una muy buena relación contigo misma y es lo que tú le estás transmitiendo. Que sin importar, no vas a invalidar emociones, que sin importar el cambio de carácter, claro, no vas a dejar de ser suficiente, claro. o sea, no cambia, simplemente eres tú, con todo lo que implica. Claro, con todos nuestros claroscuros, ¿no? 100%. Fíjate, a mí me gusta mucho a dónde llegó esta conversación contigo, María Julia, porque vimos como algunas cosas muy, muy puntuales, ¿no? De cómo se da, de algunos ejemplos, pero sobre todo yo con lo que más me resuena es como decir, toda esta gente está teniendo estas conductas como para enmascarar por ahí algún dolorcito que traemos de la vida, ¿no? Una información que pues, nos hirió, ¿no? Nos dolió. Y que también todos de alguna manera tenemos la posibilidad de tener este diálogo interno, decir,
sí, eso fue en el pasado, pero hoy, ¿qué quiero escoger? Claro. Sí, yo creo que algo de lo más bonito y más humano, ahorita se me viene mucho a la cabeza un triangulito que normalmente presento mucho yo en las terapias, que habla mucho sobre las necesidades afectivas. Y estas necesidades van muy, muy amarradas con las expectativas que tenemos o que hemos formado en el transcurso de vida, y la parte infantil, que va súper amarrada. Entonces, como que a mí en sí el ser humano, ya cuando me toca verlo vulnerable en en mi consultorio, por ejemplo, pues es esta parte que es la persona y su niño interior. Y al lado las expectativas, ya sabes, o sea, como todo el conjunto, todo lo que implica esa persona. Y ahora que lo dices, de cómo todos estamos enmascarados, pues sí. O sea, yo no quiero enseñarle a mi niño interior a nadie porque ya le dolió. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si, no sé, me expongo yo ahí afuera y estoy a punto de ser transparente y de ya por fin soltarme y ser encontrar esa autenticidad, mi niño interior me puede jalar y decir, no, eso no es conocido. Sí, eso claro. Por ahí ya no, ya te pasó y no te gustó. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde vienen nuestras expectativas, que socialmente hablando, reiterando lo que dices, pues obviamente nadie quiere que veas nada, porque pues si tú tienes expectativas y yo tengo las mías y yo no estoy seguro de mí, entonces yo quiero estar tablas contigo, entonces ¿cómo lo voy a demostrar? O sea, es una guerra importante emocional, obviamente dependiendo de la persona, pero el aparentar duele. Fíjate, a mí me gusta mucho porque hay un pensar que se llama 8 que dice que un problema, por palabras más, palabras menos, dice un problema es la diferencia entre la realidad y la expectativa. Ese gap que hay ahí, ese es el problema. Uh-huh. Entonces, porque se crea mucha resistencia. O sea, no quiero decir como en un sentido de no esperes nada, ¿no? Pero esas expectativas como que de pronto hay que mantenerlas muy a raya para no meternos en problemas que no existen. Uh-huh. Sí, pero es la misma resistencia que te comentaba. O sea, muchas veces las expectativas o no las ponen o me las puse. Y cuando hacemos el remix, la canción más fea del mundo, ¿no me estás entendiendo? O sea, ¿por qué? Porque es esta parte de ya no sabes qué tanto es tanto. O sea, de verdad pierdes cabeza, ya no sabes qué era tuyo y qué no. Por eso ahorita que les hablaba de la parte de la repartición emocional, como un consejo de cómo me quito, entonces todo esto es eso. A ver, mis logros son míos y a mí me hace feliz y yo me siento cómodo, entonces yo me aplaudo, me doy esa compasión y soy mi mejor amigo y me quiero, me amo y sin mí no puedo vivir, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, sí tiene mucho que ver cómo muchas veces por miedo a experimentar esas emociones generamos esa resistencia de la realidad y de la expectativa. Claro, fíjate, por ejemplo, no sé, a veces voy a una práctica de yoga donde las posiciones son muy incómodas, ¿no? Y una de los temas es aprender a estar cómodo en lo incómodo y rendirte como a esa incomodidad, ese dolor que se siente momentáneamente para poder avanzar. Uh-huh. Entonces a mí me gusta como mucho eso que tú dices, ¿no? De que bueno, pues es incómodo, sí es, pero pues no hay otra manera, ni otro camino. Pero la incomodidad dura un ratito, no más que cuando buscamos quitarnos la incomodidad, nos tardamos poquito más. Entonces ahí entra el aprender a ser pacientes con uno mismo y entender que todos los procesos, tanto romper patrones como conocerte, como reconocer tus emociones, como quitar las resistencias, requiere de paciencia de uno mismo. O sea, tienes que entender que vas a aprender muchas cosas, que estás recorriendo un camino en donde vienen topes, donde vienen enseñanzas, en donde viene encontrar la comodidad en la incomodidad o viceversa. Entonces, es ser paciente, muy paciente. Súper. María Julia, no sé si ya estamos sobre tiempo, si estamos dejando algo fuera de la mesa o si hay un mensaje a la gente que te escucha que quieras como compartirles como un cierre, digamos. Ok.
Pues yo creo que sí, o sea, me encantó el tema y yo creo que algo que se me queda mucho de todo esto que platicamos es suelta y confía y sobre todo sé congruente contigo mismo. Si lo piensas, lo sientes, hazlo, pero no te lleves la contraria porque se trata de mejorar tu relación y tu calidad contigo mismo. Okay. Entonces yo creo que así lo podría cerrar. María Julia, ha sido un placer tenerte, esperamos que les haya gustado, que puedan compartirlo con alguien que sientan que le puede ser útil, que vean que está repitiendo un patrón, tal vez le mandamos ahí la liga del mensaje. Claro. y le hagamos un bien, ¿no? Entonces, esperamos sus comentarios y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias, María Julia. Bye. Muchísimas gracias. Bye bye.